Ahora, bueno, ya son las 10:30. Estamos en comunicación con Sebastián Artola, referente del movimiento Martín Fierro y candidato a concejal por el Frente para la Victoria. Buenas noches, Sebastián Artola. ¿Cómo estás? Andy te saluda. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bueno, ayer nuestra presidenta Cristina Fernández dio un discurso en la Casa Rosada bastante encendido en cuanto a cifras y en su manera de desmentir las acusaciones de la oposición sobre la ley de extranjerización de tierras. Y una pregunta principal que yo quería hacerte es, ahora como concejal, ¿cómo se puede trabajar en la provincia de Santa Fe el tema del monopolio de las tierras, que es un tema bastante complicado? No sé qué estudio tendrás al respecto. Sí, como candidato. Sí, como candidato a concejal. De la lista Rosario para la Victoria. Nosotros, digamos, el nombre, no nos presentamos en la interna del Partido Justicialista, ¿no? Sino que la lista que armamos se llama Rosario para la Victoria. Rosario para la Victoria. Hay una aclaración ahí a nota de página. Un tema central, ¿no? La cuestión de la tierra. Me parece que ayer se haya presentado finalmente el registro que se empezó a hacer desde el momento mismo que se sancionó la ley, ¿no? En el año 2011, y bueno, después de 2 años de relevamiento de tierras rurales en el país, es el primer registro nacional que tenemos sobre la cantidad de hectáreas y en manos de quién están las hectáreas que conforman la geografía de nuestro país. En particular en la ciudad de Rosario me parece que es una cuestión central, digamos. En términos concretamente municipales, existe un fondo municipal de tierra que prácticamente no ha pasado de ser una herramienta que en su momento impulsó el municipio, y me parece que da cuenta de una cuestión sustantiva, sobre todo para los centros urbanos, ¿no? Un relevamiento preciso del total de hectáreas que tiene nuestra ciudad, de la propiedad de las mismas, y en función de las tierras que están en desuso, sean manos privadas o manos estatales de propiedad provincial o nacional, me parece que eso debe haber un relevamiento, y en función de ello dar cuenta de una de las problemáticas centrales que atraviesa nuestra ciudad, que tiene que ver el acceso al suelo y en consecuencia la posibilidad de que cada vecino de la ciudad tenga la posibilidad del derecho a la vivienda digna. Así que creo que hace a una de las discusiones ausentes en la ciudad de Rosario, que es el debate respecto al acceso y al suelo de los que habitan en la ciudad, y en función de eso, cómo avanzamos en la resolución de una de las problemáticas centrales que es el déficit habitacional de Rosario, constituyéndola en una de las 4 ciudades con peor situación habitacional de la Argentina. Sí, es un tema. Se trata, digamos, de poner un límite a la compra indiscriminada de tierras. Sí, me parece que digamos, esto no deja de estar atado a la variable que ha definido la modalidad de crecimiento económico de nuestra ciudad, que tiene que ver fundamentalmente con la especulación inmobiliaria, ¿no? Me parece que ese tipo de crecimiento que la actual gestión definió para la ciudad, sin regulación del Estado, sin presencia activa del municipio con políticas públicas de igualación, explica esta realidad dramática de la ciudad, que es la dificultad de muchísimos vecinos de la ciudad de tener la propiedad o el título de propiedad sobre una tierra que habitan, en muchos casos hace 15, 20 años, y por el otro lado el déficit habitacional que llega la municipalidad habla, según números oficiales, ¿no?, de 50.000 familias, ¿no? Casi 1/3 de la población de Rosario está en una situación habitacional complicada. Sí. Cuando en contraste con eso tenemos, según el último censo, ¿no?, se calculan 80.000 departamentos desocupados
producto del boom inmobiliario, los cuales muy pocos pueden acceder a alquilarlos o a comprarlos por el valor de los mismos. Entonces, bueno, es ahí donde se ve claramente la ausencia del Estado regulando el mercado, igualando oportunidades y distribuyendo equitativamente la inversión privada para poder garantizar en nuestra ciudad el derecho a una vivienda. Sería, digamos, articular un poco lo público con lo privado. Y me alegra que hayas sacado este tema, porque justamente te quería preguntar cómo se podría llegar a regular la situación del avance del negocio inmobiliario en la ciudad. Y varios planos. Un primer plano, una cuestión central que incluso es una propuesta que nosotros nos interesa trabajar en caso que tengamos la posibilidad de llegar al Consejo Municipal, es una nueva ley de alquileres. Nos parece central y además es una realidad que en las recorridas surge a cada instante, ¿no? la necesidad como una política pública de regulación sobre el mercado inmobiliario, una nueva ley de alquileres que ponga freno al abuso de las inmobiliarias al momento de la firma del contrato y que defienda los derechos del inquilino, digamos, ¿no? La realidad es que el inquilino a la hora de firmar el contrato se encuentra en una situación de vulnerabilidad absoluta respecto a las condiciones en que se firma el mismo y queda librado al antojo de las inmobiliarias respecto de los requisitos de garantía, como de los porcentajes de aumento en los 2 años que dura el contrato. Entonces, bueno, me parece que una medida inmediata que hace a la realidad de sectores medios, digamos, que tienen un trabajo, un salario, pero que muchas veces por los requisitos que plantean la inmobiliaria o por el precio por el precio que se ha disparado de una manera que está muy por encima de la realidad media del poder adquisitivo de los ciudadanos, hace casi imposible en muchos casos sostener un alquiler en el tiempo. Entonces, bueno, una medida concreta es una nueva ley de alquileres que regule las condiciones en las que uno contrata con una inmobiliaria. De la mano de eso, obviamente, debe haber un fuerte incentivo del Estado municipal, y el Banco Municipal es una herramienta para eso, de política crediticia para el acceso a la vivienda, y también una política activa que en su momento, mal que mal, funcionó, que iba más destinada a los sectores populares, a los asentamientos irregulares, que era el programa Rosario Hábitat, ¿no? La realidad es que se fue vaciando de contenido y prácticamente no construye ninguna vivienda, y me parece que son herramientas que incluso el Estado municipal mismo tiene y que permitiría dar respuestas a los vecinos que se encuentran en peor situación habitacional, producto de que viven en villas y en asentamientos que en el último tiempo, en este contexto de crecimiento económico, de boom de la construcción, en vez de disminuir la cantidad de las mismas, por el contrario, han aumentado. Algunos estudios sostienen que alrededor de 100 villas hay en la ciudad, cuando en los años 90 rondaban entre 88 y 90 según los relevamientos que hay. Entonces, bueno, me parece que es ahí donde se necesita la presencia del Estado local en articulación con el Estado provincial. Estamos hablando con Sebastián Artola, referente del movimiento Martín Fierro, candidato a concejal por Rosario para la Victoria. Decime, Sebastián, ¿cómo analizás, ahora entrando en el terreno, cómo analizás el contexto barrial de la ciudad y el norte de Santa Fe, que se encuentra abandonado en este momento? Sí, digamos, nosotros, en la ciudad de Rosario, lo que uno percibe, que venimos percibiendo, ¿no? Desde hace varios años de esta parte, es un corrimiento del Estado de los barrios donde más se necesita su presencia, ¿no? Sí. Y de la mano de esto, un vaciamiento de las políticas sociales y de integración que en su momento incluso la propia gestión había promovido y había significado
experiencias interesantes en materia de inclusión social, como pudieron haber sido en su momento los centros Crecer, que desde 2010 se vienen, bueno, primero se le cambiaron de nombre, ¿no? CTR, Centro Territorial de Referencia, pero el cambio de nombre significó prácticamente su desmantelamiento, ¿no? Recorte presupuestario, traslado de personal profesional a otras áreas y, bueno, y pérdida de funcionalidad en términos de la contención que había significado para las familias, para las madres y en particular para los niños de los barrios postergados. Entonces, digo, esto se viene acentuando en el último tiempo y me parece que es parte de la explicación de la dramática realidad que vive nuestra ciudad en términos de violencia social, de tasa de homicidio, de espiral del narcotráfico. Me parece que en el fondo juega este corrimiento del Estado de los sectores más postergados y obviamente una realidad también estructural como es la fuerza policial de la provincia, que bueno, que es, se habla mucho de la bonaerense, pero la policía santafesina no está muy por detrás de los niveles de connivencia con el delito, con el narcotráfico y el nivel de maltrato, de vulnerabilidad de los derechos de los pibes, en particular de los barrios postergados, y de la violencia con la cual diariamente intervienen en el territorio. Entonces, ese es el panorama, de una ciudad que en estos dos últimos años ha salido a la luz y se ha hecho público, una realidad que en el territorio nosotros lo venimos viendo, te diría, desde hace 5 años a esta parte. Respecto a la otra parte que me preguntabas, del norte provincial, me parece que vivimos una provincia con fuertes contrastes geográficos, culturales y económicos, y es ahí donde en este caso el Estado provincial debería estar achicando distancias, igualando oportunidades, conectando a la provincia, pero poco y nada de esto. Bueno, ¿qué pasó? De la provincia de Ahí está. Pero parece que se había... No, parecía como que se había ido, ¿viste? Se había cortado. Es claro, No escucho bien. No escuchaba bien. O sea que por un lado hay un negocio redondo que es el negocio inmobiliario. Y por otro lado vos remarcás que no hay una gestión con políticas de inclusión social como para construir vivienda, ¿no? Para la gente menos pudiente. Vamos a retomar en instante la comunicación con Artola. Bueno, pudimos retomar la comunicación con Sebastián Artola. Se nos había cortado la comunicación. Sebastián, ¿estás ahí? Sí, vuelvo. Acá dijimos que hay una conspiración acá, te quieren censurar. Una referencia sospechosa. Era sospechosa. Una pregunta que te quería hacer, ya que estábamos hablando sobre... ¿qué propuestas tienen para renovar la dirigencia local? En términos de trabajo en el Consejo Municipal, la ley de alquileres que charlábamos nos parece que es una cuestión central. Otro tema que a nosotros nos interesa mucho, además por la característica de la lista que conformamos y también generacionalmente estamos en esa franja, es la situación de los jóvenes y de los pibes de Rosario, ¿no? que tiene que ver con esto que también hablábamos, ¿no? de una realidad trágica y preocupante respecto a los niveles de violencia, a lo que ha significado el narcotráfico en la trama social de nuestra ciudad, con la consecuencia que eso tiene para la vida en los barrios populares y por supuesto para la ciudad en general y en particular la realidad de los pibes, ¿no? Porque si uno analiza los homicidios que ha dejado esta espiral de violencia entre el 2010
1 de enero, cuando fueron asesinados los 3 pibes de Villa Moreno, hasta el presente, la estadística nos da que el 60% del total de homicidios en estos 2 años fueron de pibes que van entre los 15 y los 35 años, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión que debe ser abordada, debe ser discutida por la dirigencia política, pero sobre todo debe ser abordada con toda la decisión para tener una presencia del Estado y políticas públicas que reviertan este dato dramático, pero sobre todo esta realidad que desarticula el tejido social y que pone en una situación que se debe responder con toda la energía política, y en ese marco para nosotros es fundamental que el Estado municipal esté en el territorio con políticas claro, se trata de... que fundamentalmente promuevan las posibilidades de capacitación de los jóvenes en oficio, que promuevan la inserción laboral, y en este marco un proyecto que estamos diseñando y terminando de elaborar es un primer empleo joven, digamos, como respuesta a esta realidad bien concreta, ¿no? Que se puede trabajar desde el Consejo Municipal y implicaría un convenio entre el Estado, los sectores comerciales y el empresariado de la ciudad que empuje a través de incentivos impositivos a que se tomen a pibes que finalizan sus estudios secundarios en una experiencia laboral, digamos, en regla, ¿no? Y que esto ayude a destrabar muchas veces prejuicios que existen por procedencias geográficas, por preferencias sociales que tienen ciertos sectores del empresariado, del comercio, a la hora de tomar pibes en sus negocios o en sus fábricas. Digo, como una iniciativa muy concreta que implicaría un compromiso de distintos actores de la ciudad, pero que nos parece central para que los pibes de los barrios tengan un horizonte distinto frente a la realidad del delito, ¿no? Entonces esto es central, digamos, para nosotros la posibilidad de que se capaciten en algún oficio y que de la mano de ellos puedan conseguir un trabajo, porque eso, le da un sentido, un proyecto de vida a cada uno de los pibes, una pertenencia distinta al barrio, una relación distinta con el conjunto de la sociedad, y me parece que son medidas concretas a través de los cuales es el camino para empezar a revertir esta realidad que atraviesa la ciudad. Sí, es la necesidad de dar una respuesta a los problemas estructurales que se presentan tanto a nivel municipal como provincial, con políticas de inclusión, igual que pasa con los reclusos que salen de la cárcel y como no le dan trabajo en ninguna parte, vuelven a caer en lo que ya conocen. Es cotidiano, digamos, esto digamos, nuestras instancias se desarrollan en los barrios más postergados de la ciudad y esto es una constante, ¿no? La reincidencia, que implica también una discusión sobre el sistema penitenciario provincial, que no deja de ir de la mano con la necesidad de la reestructuración de la policía provincial, digo, cuando hablamos de debatir a fondo y de avanzar en los caminos que pueden dar una solución a la problemática de la inseguridad, pasa por ese lado, pero también pasa por estas cuestiones que estamos charlando, que los pibes que salen de esa experiencia después tengan un Estado presente posibilitando que puedan conseguir un trabajo. Para ellos mismos constituir un nuevo horizonte en sus vidas, digamos. Si no, el camino va a ser siempre la reincidencia. Exactamente, claro. Sebastián, decime quiénes te acompañan en la lista. En la lista que logramos conformar de Rosario para la Victoria le integran 8 organizaciones políticos sociales de la ciudad. Está, segunda va Marina Magnani de la Cámpora, tercero Juan Carlos Rodríguez de la FTV Miles, le integra también Peronismo Militante, el Partido Comunista, Nuevo Encuentro, Colina,
la UEM y 3 sindicatos, entre ellos UOCRA, judiciales, y también nos acompaña la UOM. Así que es una lista que para nosotros marca por un lado la posibilidad concreta de renovar la dirigencia del peronismo de la ciudad y de todos los sectores identificados con el proyecto nacional y popular. De hecho, es la lista que Cristina decidió que sea su propuesta para concejales en la ciudad de Rosario, y bueno, y es la oportunidad de empezar a trazar un camino que no termine en esta coyuntura electoral, pero de construir la unidad de todas las agrupaciones que nos sentimos identificados con el proyecto nacional, porque es la única posibilidad, entendemos, de plantar una alternativa superadora a la gestión socialista. Muy bien. Bueno, estábamos hablando recién con Sebastián Artola, referente del movimiento Martín Fierro, candidato a concejal por Rosario para la Victoria. Te agradezco la comunicación, un abrazo grande, Sebastián. Dale, muchas gracias a ustedes por el llamado y un fuerte saludo a los oyentes.